invitar ahora entonces a María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Luis Lebowitz, secretario general de la Federación de Pasteleros, y también a Eduardo Lopardo, gerente general de Arcos Dorados. Un poco es hablar de la experiencia en la práctica, la experiencia en la realidad, tanto desde el sector público como desde las empresas y también desde el sindicalismo, que en todo esto tiene un rol fundamental. Arranco por mi derecha, arranco por el principio. Juan, muchas gracias. La pregunta un poco es, bueno, ¿con qué limitaciones y con qué escenario, con qué herramientas se puede operar desde la función pública para desarrollar esto que se vino hablando de transformar planes en empleo genuino? Bueno, gracias Virginia, gracias a todas y a todos, muy buenos días, un gusto estar en IDEA compartiendo experiencias a mis compañeros de panel, para construir y yendo directamente a las preguntas, ¿no? y al desafío que propone IDEA, para construir un registro único de beneficiarios que sea transparente de ese plan potenciar que tanto han escuchado hablar, que es un programa que tiene que vincular concretamente a hombres y mujeres que necesitan del acompañamiento del Estado, al puente al empleo formal. Nosotros tomamos varias decisiones que han sido decisiones que indudablemente trajeron muchas discusiones en función de los actores que hoy forman parte de la discusión de las políticas sociales, no solamente del Estado, sino también desde la representación de organizaciones sociales y demás vínculos, ¿no? Allá por el mes de diciembre del año 2021, cada uno de los titulares del plan Potenciar están vinculados a unidades de gestión para cumplir con 4 horas de trabajo. Unidades de gestión que pueden ser estatales, provinciales, municipales, unidades de gestión vinculadas a organizaciones sociales, a organizaciones como Cáritas también. Esos titulares de ese programa no podían elegir en qué lugar querían trabajar. Nosotros allá por el mes de diciembre le dimos libertad y opción a cada titular del programa para que eligiese dónde quería trabajar. Porque nos encontrábamos, y esto también lo tienen que saber, y es muy claro en función de lo que tenemos que contar, ¿no? Nos encontrábamos con la demanda de yo no quiero marchar, yo no quiero subir un colectivo, yo no quiero poner plata para poder cobrar un plan, ¿no? Y en ese momento la opción era que cada titular de ese programa, que era un acompañamiento del Estado, eligiese en qué unidad de gestión quería trabajar, quería cumplir con las 4 horas de trabajo. Tuvimos casi 500.000 de beneficiarios de ese programa que cambiaron de unidad de gestión, que pasaron a trabajar fundamentalmente a las que están vinculadas a sus municipios, a las que están vinculadas a organizaciones como Cáritas, para empezar a construir ese registro. Allá por el mes de marzo del 2022 dijimos que no había más altas de planes sociales, que el plan potencial no era una paritaria permanente entre el Estado y distintos sectores para definir situaciones, si se quiere, políticas. El titular de un programa social como el Potenciar no es un sujeto político. No es un sujeto político. Nosotros en esa etapa nos pusimos firmes y dijimos no más altas de programas, y ahí al mes construimos un decreto. Ya tengo que cerrar. No, digo que ya eran muchas las altas. Había alrededor de 1.600.000 beneficiarios en ese momento. Bueno, y para continuar, Virginia, lo que hicimos, no dando más altas, construir ese decreto que allá por fines de agosto permite lo que es el Plan Puente al Empleo, que es un trabajo que hay que hacer, y agradezco a muchas y muchos de ustedes con los que hemos trabajado, porque fuimos sector por sector. Cada sector del trabajo tiene su propio convenio colectivo, su sindicato, sus empresarias y empresarios, y empezamos a construir Puente al Empleo, capacitación mediante de cada uno de los titulares a partir del rol del sindicato y el rol del Estado, y fuimos, recuerdo, Entre Ríos, a lo que es el trabajo golondrina, a hombres y mujeres que iban a la cosecha durante 4 meses, y que a los 4 meses, bueno, se terminaba el trabajo y perdían el plan.
Ahí hicimos un empalme entre el plan y el empleo formal. Ahí asistimos también en esos lugares con espacio de primera infancia, porque en el campo, bueno, había que dejar los chicos en algún lado para que las mujeres pudieran trabajar y ahí estaba el espacio de primera infancia para poder dejar a sus nenas, a sus bebés. Y fuimos al sector de la construcción. Acá estuvo el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez. La lógica era el que lo contrataba, tenía durante un año, no hacía el aporte de las cargas patronales y el plan potenciar servía de base del salario y el sector privado hacía el complemento al salario de convenio. Así fuimos construyendo ese registro único que seguramente hay que profundizarlo. Contarles también que la tercera medida importante fue la auditoría. Nosotros fuimos con las universidades públicas de todo el país, con sus estudiantes, a conocer quiénes eran cada uno del 1.600.000, con todas las universidades públicas del país, con sus estudiantes, convocando a cada titular de este programa para ver quién era, en qué trabajaba o de qué trabajaba, cómo estaba, cómo vivía, una encuesta general que nos permitía ver quién era esa persona. Y esa auditoría, que después la actual ministra la transformó a través de la virtualidad en una verificación de datos, achicó la cantidad de planes potenciar en 250.000. O sea, bajó de 1.600.000 a 1.300.000 planes potenciar. Por supuesto, la Argentina que viene, recién lo escuchaba en una definición muy personal, la vida de ustedes no arranca cada 4 años. Es muy difícil que la vida de un vecino mío en Hurlingham o de un empresario pyme comience cada 4 años de vuelta. Cada vez que viene alguien, viene con su propio librito, un plumazo a todo lo que se hizo y arranca la vida cada 4 años. Esto no puede ser así. Y es un ejemplo muy claro el que pongo. Quien está a mi derecha fue ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo era ministro del Gobierno Nacional. Agradezco a María Migliore el trabajo conjunto. Yo todo esto que cuento lo consultábamos con ella, lo hablábamos con ella, lo implementábamos juntos, lo llevábamos adelante. Hoy en campaña todos hablan de unidad nacional y está bien, pero nosotros en un lugar muy chiquito, si se quiere, del Estado compartíamos políticas públicas. Corríamos muchas cosas de lado y entendíamos que había gente que había que cuidar desde el punto de vista de la política alimentaria y que había que cuidar también generándole la oportunidad de que pudiesen tener trabajo. Y ahí fuimos con ella, laburando sin ningún tipo de prurito y sin ningún tipo de inconveniente. Yo la respeto mucho, la aprecio, ha sido una gran funcionaria, tiene mucho futuro y esperemos que a través de IDEA, que a través de ustedes, podamos seguir generando oportunidades. Las oportunidades no las genera solamente el Estado, las genera el Estado en la articulación con el privado. Una pequeña digresión. Yo soy peronista y yo no sé por qué no venimos acá. ¿Por qué no venimos acá todos los que tenemos que venir, representando lo que pensamos, pero entendiendo que hay que tener la cabeza muy abierta en un momento en donde todos los días vemos noticias en el que les pegamos en el piso a los argentinos? Los ponemos en el piso y les pegamos todos los días en el piso. Y me parece que estos ámbitos hay que ponerlos sobre valor, que estos ámbitos hay que ponerlos en marcha. Y ahí está la responsabilidad de cada intendente y cada gobernador. El puente al empleo puede funcionar y muy bien, pero el Estado es cercano, la capilaridad, el intendente, el gobernador, tiene que cuidar a cada vecina y cada vecino que tiene un plan potenciar, que no tiene que estar librado ni a subir un colectivo naranja, ni a estar acampando en la 9 de julio, que tiene que estar cuidado, y lo cuida el Estado, y lo cuida desde abajo, lo cuida desde el intendente, lo cuida desde el gobernador, como también el gobernador de La Rioja y Catamarca, que tiene unidades de capacitación en un parque industrial. Y ya hay más de 5.000 planes potenciar que han absorbido en ese parque a partir del rol del Estado provincial, en este caso en Catamarca y La Rioja. Así que bueno, contarle la experiencia, compartir con IDEA, trabajar juntos, generar mesas de trabajo con el sector privado, con ustedes, que claramente son los que mueven. Acá se hablaba del Producto Bruto Interno, el 80% del PBI de la Argentina son las pymes. Y eso hay que cuidarlo, y hay que valorarlo y para eso estamos acá. María, te hizo una presentación. Hablé mucho. Un poco de agua. Impecable. Wow.
Te hizo una presentación espectacular, Juanchi, así que ahora me gustaría escuchar un poco tu mirada, tu experiencia y cuáles son las dificultades que vos ves, más allá del optimismo acá del caballero. Vale. Bueno, primero muchas gracias a IDEA por la posibilidad de estar acá. Gracias, Juanchi, por los comentarios. Es cierto que hemos hecho mucho trabajo invisible para tratar de hacer aportes a la política social. Y un poco, a mí me parece que uno de los desafíos grandes que tenemos los que trabajamos en esto es poder mirar el problema entero. No pensar cómo cambiamos un programa o el otro, sino cómo miramos el problema en su totalidad y cómo cada parte se va conectando, ¿no? Entonces, recién María Laura usaba la palabra transición. ¿Cómo transicionamos? A mí esa palabra me gusta mucho porque tiene movimiento. Implica que estamos en un lugar y hay un camino a recorrer, hay algo a transitar. Y cuando vos vas a hacer un viaje, hay dos cosas que hay que tener bien claras. Una es a dónde querés ir. Y no es discusión de este panel, pero sin un rumbo claro, sin un proyecto de crecimiento, sin una macro ordenada, claramente no vamos a resolver de manera estructural los temas de pobreza. Pero Waze, cuando vos estás emprendiendo un viaje, también te pregunta otra cosa, que es igual de importante y muchas veces pasa desapercibida, que es ¿cuál es tu punto de partida? ¿Dónde estás? ¿Dónde empezás? Porque depende de dónde empieces, tu viaje va a ser más largo, va a ser más caro, va a estar lleno de pozos, te vas a trabar en un montón de partes. Entonces, el punto de partida importa. Y cuando nosotros decimos que hay 40% de pobreza en la Argentina, estamos diciendo que hay 18 millones de personas que tienen bastante complicado el punto de partida. Y que de esas 18 millones, hay 7 millones que tienen menos de 18 años. Entonces, lo que yo quiero traer acá a la discusión, y me parece que es importante que en un ámbito como esto se salde, es que es igual de válido que sin la macro no se puede, como que con eso solo no alcanza. Entonces, en un momento de crisis como el que está la Argentina, yo creo que tenemos que saldar esa discusión. Necesitamos una política social, pero no cualquiera. Necesitamos una política social que nivele el punto de partida. Una que dé oportunidades, que dé libertad a las personas, que dé autonomía y sobre todo que ayude a romper estos ciclos generacionales de pobreza que hacen que sea muy difícil que se te tocan hacer en un lugar así, vos puedas salir adelante. Entonces, me parece que a la política social tenemos que empezar a pedirle menos cosas bien hechas y que tengan mirada estratégica. Me gustaron mucho las propuestas que trajeron. Creo que, si me preguntan a mí, hay que tener 3 focos bien claros. El primero es que los menores de 18 años puedan comer. Es algo bien básico, pero creo que eso no hay que hacer. No tiene nada que ver con los planes de empleo, en definitiva. No, pero tiene que ver con la UH, con ese programa de transferencia directa que nombraban al principio, que yo creo que es muy bueno, y creo que hay que concentrar ahí. Hoy hay mucha superposición de programas. Por ejemplo, con un programa como el de la tarjeta alimentar, lo que estamos haciendo es hacerle elegir a una madre que está sola entre que pueda tener un subsidio alimentario para sus hijos o que pueda acceder a un trabajo formal. Bueno, eso está mal. O tenemos que estamos en el Estado Nacional y se están gastando aproximadamente 175.000 millones de pesos en entrega de alimentos directa sin claridad de a quién llega o cómo eso se conecta con lo que hacen los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales. Entonces, un único programa de transferencia bien diseñado, bien hecho, con buenos incentivos para que no desincentive a la formalidad, con buena información, con este programa que decían de tener un registro único, datos, a quién estamos llegando, cómo es la mejor manera, me parece que es central. El segundo foco que no se habló hoy acá, pero para mí es bien importante, es la integración de los barrios populares. Si a vos te toca nacer en una casa donde no tenés agua, no tenés luz, donde cada vez que llueve perdés todo, o donde no tenés una escuela cerca, el punto de partida, pensar desarrollo, definitivamente es más difícil. No es imposible, pero es más difícil. Hoy en Argentina hay 5 millones de personas que viven en esas condiciones. Entonces, para mí es bien importante que el Estado haga una inversión, que se sostenga ese camino. Hay una ley nacional que fue aprobada por unanimidad, consenso de todas las fuerzas políticas. Hay un programa, se está llevando adelante. En la Ciudad de Buenos Aires hay una experiencia grande de integración sociourbana, lo mismo en algunos municipios de la provincia. Entonces, ese camino es claro. Porque también programas como el que le va a contar Eduardo después, que están teniendo muy buenos resultados, fueron posibles porque se había hecho esa inversión. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos con Arcos Dorados para que muchos chicos pudieran capacitarse y conseguir trabajo, y eso se hizo en el barrio 31. Pero no, fue posible llegar ahí
porque habíamos hecho un proyecto de integración que niveló el punto de partida para las personas que están ahí y para que todos ustedes puedan empezar a trabajar. Y el tercer foco, y ya voy cerrando, Estamos bien, estamos bien. tiene que ver con focalizar en el trabajo, del programa Potenciar Trabajo, pero mirarlo de una manera más grande también. Yo creo que hay que crear mercado, llevar mercado. ¿Y cómo trabajar estos temas? Primero, lo nombraba en el panel anterior, creo que hay que mirar con un poco más de detenimiento la economía informal. Hay 8 millones de personas en la Argentina trabajando absolutamente de manera informal. Y creo que esas personas tienen que poder acceder a las mismas herramientas que acceden todos ustedes, empresarios formales. Capacitaciones, acceso al crédito, abrir nuevos canales de comercialización, para que todo lo que van haciendo pueda hacerse mejor, venderse más, crecer. Y el segundo punto tiene que ver con, obviamente, ayudar a que las personas estén en mejores condiciones para acceder a un mejor trabajo. Eso quiere decir capacitaciones. También poner condicionalidades educativas en programas como el Potenciar Trabajo u otros programas, yo creo que es algo muy positivo. Ahora, hay una pregunta también que es ¿en qué vamos a formar a la gente? Pues no se trata de que hagan un curso de cualquier manera, en cualquier cosa, en el cual el Estado termina gastando plata, la persona se frustra porque no consigue trabajo. Y ahí hay que ponerle una mirada económico-productiva. Hay que trabajar articulado con el sector privado y yo estoy cada vez más convencida que los que tienen que formar son ustedes, porque saben mejor qué necesitan sus empresas, cómo funcionan los sectores en los que están insertos. Y esto acá hay también que mirar con una mirada estratégica de en qué sectores vale la pena hacer ese esfuerzo de formación, qué habilidades necesita cada uno de esos sectores para que estas personas puedan insertarse, cuáles van a crecer. Entonces, vuelvo al principio, vincular todas las partes, no pensar un programa y cómo lo cambiamos, sino cómo la intervención habilita una transición y un camino posible. Entonces, la idea que yo quiero dejar es que una buena política social es el complemento de una buena política económica. No son dos cosas que van separadas. Hay que pensarlas juntas, diseñarlas juntas, y no solamente para atravesar un momento de crisis o un programa de estabilización acompañando a los que están peor, sino para que cuando el país vuelva a crecer, porque yo, aunque estemos en un momento complejo, tengo esperanza de que este país va a salir adelante, estas personas estén en mejores condiciones de poder insertarse a eso. Sin duda que esto no es lo único que hay que hacer, pero yo creo que esta combinación de política económica y política social puede tener impacto de corto plazo y puede ayudarnos a dar algunos pasos bien concretos para en definitiva volver a hacer grande ese sueño que hizo grande a la Argentina, que fue que nacieras donde nacieras, vinieras de donde vinieras, ibas a tener una oportunidad de esforzarte y con eso poder ilusionarte y volver a estar mejor. Así que gracias. Déjame, María, hacer un punto sobre una buena política social. Una buena política social, como el caso que vamos a presentar ahora, demuestra que también involucra a todos, al Estado desde el diseño, si se quiere, pero también a las empresas, al sector privado y a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Eduardo, ustedes tienen lindos casos para contar, anticipó uno María en el barrio 31, pero también con Luis tienen una experiencia que nos gustaría que compartas un poco y que compartas también cuáles son los beneficios muy concretos que vos percibís de esos planes. Sí, bueno, creo que Patricia cerraba un poco la tercera propuesta de impulsar programas de primer empleo y hablaba algo así como de que modifican la trayectoria y la vida personal futura de tanto laboral como personal de los jóvenes. Nosotros con la experiencia que tenemos, y digo la experiencia que tenemos, Arcos Dorados nace hace 37 años generando primer empleo, empleando jóvenes, ¿no? Con una escala grande, hoy somos 18.000 personas, para que se den una idea, 85% de ellos son jóvenes entre 16 y 24 años. Hicimos 5.000 contrataciones en el último año y 1.000 de ellas fueron a través, es decir, 1 de cada 5 fueron a través de alguno de estos programas de primer empleo, ya sea algún programa nacional como el programa PIL, Enlazados en Mendoza, Primer Paso en Córdoba o Empleo Joven en la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estamos convencidísimos que en toda esta experiencia lo vemos todos los días, que realmente modifica la trayectoria
personal y laboral de estos chicos, especialmente si vienen de un entorno de cierta vulnerabilidad social, donde por ahí no hay presencia de trabajo formal dentro de esos entornos familiares, y creo que mucho de eso tiene que ver con bueno, el trabajo como ordenador social, incorporar hábitos en jóvenes que están haciendo sus primeras herramientas, adaptarse a una organización que propone procedimientos, protocolos, formas de trabajar como muy específicas, y también desarrollar habilidades sociales y emocionales, que también son como muy importantes para trabajar en equipo en una organización profesional. Así que, primero, muy convencidos de eso. Y segundo, definitivamente, en esta articulación que se mencionaba, funciona mucho mejor cuando hay una articulación empresa-privada, sector público, en este caso sindicatos. Creo que el caso que mencionás, María, es un excelente caso, porque el caso de la implementación e instalación del barrio, en el barrio Padre Mujica, barrio 31, el primer McDonald's, primero que fue la primera experiencia de McDonald's en el mundo en instalarse en un barrio en pleno proceso de integración y desarrollo económico, social y urbanístico, ¿no? Entonces, más allá del impacto social que pudo haber tenido que McDonald's, con un restaurante de alta tecnología, se incorpore en esa comunidad, fue muy interesante que fuimos a buscar 100 jóvenes que residieran en el barrio 31, que provinieran de un entorno familiar con cierto nivel de vulnerabilidad, sin presencia de trabajo formal dentro de sus hogares, y es algo que solos no hubiéramos podido hacer. Lo hicimos en este caso a través del CEDEL, y bueno, pudimos hacerlo, ¿no? Y uno mira 4 años después y muchos de esos chicos no solamente se han desarrollado dentro de su trabajo, ya son gerentes y se han podido expandir hacia una vida laboral probablemente diferente, y ahí es donde creo que está el cambio de la trayectoria. Y en la articulación también con el sindicato sector público, creo que, Luis, tenemos un programa que hemos hecho hace un par de años que también ha sido muy, muy exitoso. En aquel momento teníamos una demanda de negocio puntual, que era, necesitamos incorporar más de 100 jóvenes para nuestra área de conservación edilicia y mantenimiento de equipos, y fuimos a buscar chicos que hubieran abandonado sus estudios secundarios técnicos, y bueno, el que tuvieran también un entorno de vulnerabilidad. El Ministerio de Trabajo nos ayudó a hacer todo ese proceso de selección, ir a buscar chicos que cumplieran con ese perfil. A través del liderazgo de Luis, se lideró desde el sindicato todo un proceso de capacitación y de formación que fue bastante intensivo, ¿no? Fueron más de 6 meses, más de 80 horas mensuales que se les dio de capacitación para preparar a esos chicos. Uno de los requisitos fue que pudieran terminar, que ellos terminasen el secundario técnico. Y bueno, esos chicos se incorporaron a nuestros restaurantes, no solamente se formaron dentro de la empresa, adquirieron habilidades técnicas como para inclusive desarrollar un oficio, ¿no? Si quisieran después formar un trabajo independiente. Así que bueno, creo que de las mejores, creemos muchísimo en los programas de primer empleo, los utilizamos, son parte de nuestro proceso de formación y de atracción para generar empleo con inclusión social, y las mejores experiencias son las que se dan cuando hay una buena articulación entre la empresa, el sector público y los sindicatos. Quedó bastante claro que estos chicos del caso con Luis son chicos que obviamente era el primer empleo. Y ahí es donde quiero preguntarte, Luis, porque los sindicatos representan trabajadores. ¿Cuál es el rol de los sindicatos a la hora de promover nuevos puestos de trabajo, de promover y hacerles la transición a chicos que probablemente no tienen muchas chances de insertarse en el mercado laboral? Buenos días, muchas gracias. Realmente es importante poder contar la experiencia nuestra, que nace con la necesidad de la capacitación desde la federación, desde el sindicato. En los primeros tiempos, con los más progresistas de las cámaras, pudimos querer empezar con la capacitación, pero teníamos una resistencia de parte del sector empresario. Históricamente, el sector de confitería, de pastelería, la confitería Al Molino, Stinghauser, para dar ejemplo, eran escuelas de formación de jóvenes.
donde entraban como aprendiz, iban aprendiendo el oficio y esto se planteaba. Esto se fue perdiendo, nosotros vimos la necesidad de capacitar para poder volver, que la actividad pudiera tener el brillo que había tenido en otros años, y entonces nos planteamos el tema de la apertura de la escuela, de la capacitación. ¿Qué nos planteaban sectores del empresariado, de las pequeñas y medianas empresas, que no querían que se capacitaran muchas veces sus trabajadores? Porque si se capacitaban se les iban a ir desde el puesto de trabajo. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de traer la Escuela de Hostelería de Galicia y ahí se planteó. Y una de las cosas que se planteaba era decir, lo peor que les puede pasar es que no se capaciten y se queden, más allá que se vayan. Eso creo que fue un punto muy importante, donde empezamos muy fuertemente con la escuela. Después vimos la necesidad de los hijos de los afiliados, que se planteaban de que no tenían la posibilidad de el ingreso al primer empleo, entonces empezamos a desarrollar la capacitación en nuestra escuela de formación, una capacitación que les permitiera. Ahí empezó a funcionar también el convenio con el Ministerio de Trabajo de poder capacitar a todos los que no tenían la posibilidad, que tenían planes de empleo. Llegamos a capacitar 29.000 jóvenes mayormente en ese tiempo, dándole una posibilidad de que se vayan insertando en el mundo del trabajo, porque con cosas básicas que nosotros le podíamos dar, orden, manipulación de alimentos, vestimenta, esto ya les abre una posibilidad. Posteriormente tuvimos convenios ya más específicos, como el caso que fuimos desarrollando, ya más viendo cuál es la necesidad, que es lo que nos parece que es lo más importante. El caso del convenio con Arcos Dorados era una necesidad de cubrir puestos que estaban planteados en las grandes ciudades de mantenimiento y jóvenes que no habían terminado su escuela técnica. Todo eso se pudo hacer, se pudo lograr, la empresa tuvo la posibilidad, fue un trabajo registrado, con tutores, con capacitación, tanto en la escuela del sindicato como directamente en la empresa. Y lo importante de que estos jóvenes que se capacitaron, un porcentaje importante continúa trabajando en la empresa, otros se han ubicado en la industria automotriz, industria alimenticia, y otros desarrollaron su propio emprendimiento. Es una de las tareas que nosotros nos estamos dando hoy como escuela de capacitación, de seguir el proceso que han tenido los jóvenes en el tiempo. Y es sorprendente lo que podemos lograr de haber pasado por la capacitación y haber tenido la posibilidad de tener un trabajo registrado, decente. Nosotros siempre planteamos de que se debe asegurar las coberturas, aunque sea un trabajador de tiempo parcial, que tenga todo el tipo de cobertura necesaria para poder estar bien en la sociedad. Y ahora, el otro tema que tenemos es que muchos jóvenes logran estudiar, seguir una carrera, y otros no. Entonces, con la escuela de capacitación lo que estamos haciendo es buscando cuáles son las necesidades que tienen estos jóvenes que ingresan en empresas como Arcos Dorados, 16, 17, 18 años, que algunos tienen la posibilidad de ascender dentro de la empresa, algunos tienen la posibilidad de desarrollar una carrera universitaria y otros necesitan la formación de un oficio. Y eso lo estamos haciendo y realmente creo que es una muy buena experiencia que estamos desarrollando y también viendo las necesidades de cada una de las pymes que necesitan la capacitación y que la capacitación se pueda dar dentro de la escuela del sindicato o muchas veces directamente en la empresa, con lo cual vamos posibilitando de que haya una actualización de los productos, que muchas veces las empresas pequeñas y medianas no pueden invertir en una situación, pero nosotros como escuela lo podemos hacer y esto a la larga genera más
puestos de trabajo y de mejor calidad. Algo que me llevo muy claro y contundente de este panel, en donde en un tiempo en el que se las ve a todos ustedes como fuerzas antagónicas, Estado por un lado, empresas por el otro y sindicatos también, todos peleando todos contra todos, este panel en algún punto articula a todos juntos y promueve todo lo contrario. Me quedo con la imagen esa de que hay que tener relaciones desprejuiciadas entre todos los sectores. Les agradezco muchísimo sus participaciones. Voy a invitar ahora otra vez a Patricia al escenario. Nos va a hacer unas breves conclusiones finales, Patricia. Muchas gracias, Virginia. Bueno, en este espacio reconocimos la situación crítica que estamos atravesando como país y entendemos la importancia de los planes sociales. Por un lado, aprendimos y trabajamos y hablamos sobre los planes de protección a la infancia y cómo estos planes hoy son fundamentales para el desarrollo de vida de las personas y del país, porque tienen un impacto positivo reconocido en todo el mundo. Por otro lado, hablamos sobre los planes de protección de empleo que no están generando los incentivos suficientes para convertir estos planes en empleo formal. Y en este punto tenemos que trabajar sobre el rediseño de estos planes. Escuchamos a Juan y María compartir sus experiencias desde la gestión pública sobre cuáles son los desafíos, las oportunidades y las acciones concretas que fueron haciendo en sus gestiones, que debemos expandir a nivel nacional. Y por otro lado, escuchamos a Luis y a Eduardo hablar sobre programas concretos de complementación entre el sector público y el privado para trabajar sobre esta problemática. En resumen, 3 propuestas. Registro único de beneficiarios de planes sociales para trabajar sobre la transparencia y la eficiencia de los programas. Punto 2, potenciar y mejorar los programas de puente al empleo para poder efectivamente reconvertir y transicionar estos planes hacia empleo formal. Y el tercer punto, fomentar la implementación de programas de primer empleo que definitivamente cambien la trayectoria de vida de estas personas. La situación es difícil, pero hay aportes concretos y hay casos de éxito. Como empresarios, sumemos nuestro compromiso para crear fuentes de trabajo que permitan ilusionarnos con vivir en un país más inclusivo y sostenible. Muchísimas gracias.